El mundo está evolucionando, en especial la tecnología, sin hablar de los drones de consumo, el que usamos para crear contenido en nuestras redes sociales, hobby, diversión familiar, viajes, etc. El tema de la evolución tecnológica en el mercado de los drones de consumo nos hace siempre tener el último modelo con la última innovación o mejoras, gastando dinero por ese consumismo salvaje que muchos tenemos, hasta llegar a gastar dinero donde no tenemos y que a veces nos arrepentimos o que nos gustó el nuevo dron, pero quedamos pagando la deuda. O peor, y que nadie lo ha pensado y que deberíamos reflexionar, que es ese consumismo nos lleva sin darnos cuenta que estamos contribuyendo en cierta parte en la contaminación de nuestro hermoso planeta Tierra. Creo que no vale la pena explicar de manera profunda este punto de la contaminación, porque es muy claro en lo que me refiero cuando contribuimos para eso, en comprar y comprar, causando más producción y más producción, y obviamente las industrias emanan esa contaminación y desechos de muchas maneras por ese aumento de producción. ¿Recuerdas cuando fue la pandemia con el susodicho virus ese? Todas las industrias, empresas, circulación vehicular, etcétera, obligadas a parar su trabajo porque las personas estaban obligadas a estar resguardadas en su casa sin salir. Según estudios científicos, el nivel de contaminación global en el planeta se redujo de una manera sorprendente, a números jamás vistos desde que el mundo se convirtió lo que es hoy en día. En mi caso, he querido hacer este video corto y simple donde expreso una opinión y criterio muy personal según cómo veo y vivo las cosas, y me enfocaré entonces en este punto sobre ¿vale la pena comprar un dron nuevo? A raíz de lo que te acabo de decir. Después del intro te daré mi visión sobre esta incógnita. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Todos mis videos que yo hago son para ti y necesito de tu apoyo al suscribirte a mi canal, que es gratis totalmente y me ayudas a continuar este proyecto para ti. Con solo darle al botón rojo de suscribirse si no lo estás, acompañado de ese like para saber que te gustó, y así también YouTube, sabiendo de esto, compartirá este video a más personas. Activa las notificaciones de mis próximos videos, que será para ti con solo presionar el botón de la campanita al lado de suscrito. Y no tan menos importante, comparte este video o cualquier otro video de mi canal, porque me ayuda hasta el infinito más allá. Yo aún tengo mi dron, el Fimi X8S 2020, que por cierto te dejo aquí arriba a tu derecha, algo que hice con este dron que hasta yo mismo me sorprendí, y voy a hablar qué tan obsoleto podría estar con otros drones más recientes, aunque también se podía aplicar para aquellos drones de esta misma época que este, o hasta aún más antiguo. Para serte franco, este dron, por las especificaciones que tiene, cumple con lo que necesito. Y ahí está el punto. ¿Qué tan obsoleto podría ser tu dron si aún cubre tus necesidades como creador de contenido? En mi humilde opinión, si tienes un mismo dron a mucho tiempo y que llega a satisfacer tus necesidades hoy en día, pues no está obsoleto, y aquí debes ser muy consciente e inteligente y no dejarte llevar con lo que muchos dicen, de tener el último dron porque tiene especificaciones o funciones maravillosas que te hará crear los mejores videos y fotos. Eso no es así. Como siempre lo he dicho en mis videos, que por cierto aprovecho para que los veas si no lo has visto, aquí arriba a tu derecha, que tu creatividad, conocer bien lo que hace tu dron y saber los aspectos, aunque sea básicos, de videos y fotos, es lo que te va a llevar a hacer contenido de calidad sin la necesidad de tener la última versión de un dron o el más caro. Yo digo, no hay
un dron obsoleto. Hay drones de versiones anteriores y cumplidores, que es diferente decir un dron antiguo y deteriorado. Obviamente, y está de más en decirte que tener un dron antiguo tiene que estar en condiciones para seguir volando. A esto me refiero de drones de versiones anteriores y cumplidores. Evidentemente, si tienes un dron que su tiempo útil pasó y con fallas, pues es mejor comprar otro nuevo u otro con mejor condición si lo vas a comprar usado. Yo creo que podemos contribuir un poco evitando la contaminación global si vendemos nuestro dron para comprarnos otro y así otro lo use, evitando que compre uno nuevo, y comprar drones usados de versión más reciente en perfectas condiciones, que serían más baratos y estaremos reusando un dron sin la necesidad de estar comprando nuevo y más caro. Sería un dron nuevo menos que dejaría de vender un fabricante de drones. Imagínate si todos nosotros haríamos esto, pero todos realmente, ¿te imaginas? Menos producción, menos contaminación que emanaría en la fabricación y menos basura de desechos de este tipo. Yo no sé si es absurdo lo que estoy diciendo y muchos me criticarán y hasta se burlarán de mí, o los haters aprovecharán esto para atacarme, pero un poquito y otro poquito y sumando, pues la diferencia se haría notar, no solo con los drones de consumo, también en teléfonos móviles, cualquier otro producto tecnológico, porque aunque tú no lo creas, la gran parte de la contaminación global son de desechos tecnológicos. Que por cierto, estoy pensando en vender mi dron, el Fimi X8S 2020, dependiendo donde vives, me dice si estás interesado, ya que viene con 3 baterías y sus filtros ND con una mochila de viaje de regalo. Déjame en comentarios abajo qué piensas sobre esto, si es válido, no es válido, qué prefieres, si vender tu dron o no, si lo venderías, por qué lo harías, o si te compras un dron nuevo, por qué lo harías. Arriba a tu derecha te dejo un video sobre este dron mini y de por qué lo tengo, y que es la última adquisición de mi canal. Es el segundo dron que tengo y que por el momento será el último, dependiendo de lo que hago, si lo vendo, lo mantengo para crear material en mi canal. En la verdad, mi primer dron de consumo de mi vida es este Fimi X8S 2020, que se ha portado como un guerrero a pesar de todo lo que digo en este video que te dejo aquí arriba a tu derecha sobre Fimi como empresa. El punto que quiero llegar en esta parte del video es simplemente enseñarte lo que puedo hacer aún con este amigo y que para mí tiene un valor sentimental, que si lo llegara a vender creo que voy a estar un poco triste por lo que representa en mi canal y todo el contenido que he creado con él cuando empecé. Te dejo aquí arriba a tu derecha una lista de reproducción sobre este Fimi X8S 2020. Voy a mostrarte un pequeño corto de una de las mejores tomas que he hecho con este dron, y que a pesar que existe la versión 2022 que no lo tengo, y te dejo aquí arriba a tu derecha el por qué este 2020 sigue entregando calidad y seguridad.
Después de lo que te dije anteriormente, de seguro tienes factores que para ti son suficientes de comprar un dron nuevo, a pesar que yo podría tener la razón. Atención, no estoy diciendo que tengo la razón en esto que dije, nada que ver. Como dije, podría. Es solo un video que comparto contigo en mi manera de ver las cosas, porque la idea de este canal es compartir lo que sé y pienso, y tú también compartas conmigo tu postura y criterio sobre esto o cualquier otro video de este canal. Ahora bien, yo mismo me hago la pregunta, ¿vale la pena comprar un dron nuevo? Y voy a responder poniendo aparte todo lo que dije anteriormente, porque para mí hay 3 carencias de un dron antiguo ante un nuevo dron que hoy en día llevaría a tener un nuevo dron de la última versión. La primera carencia o motivo sería por tener un dron nuevo con una capacidad de autonomía en batería aún mayor. Aunque este factor dependerá mucho de tu destreza como piloto, y que hoy en día los drones de consumo de 2020 para acá tienen mucho más de autonomía, promedio de 25 a 30 minutos o hasta 40 minutos lo más reciente a la publicación de este video. Pero yo considero que para grabar o tomar fotos en varios planos con una batería de 25 a 30 minutos es más que suficiente. Aparte que si tienes la posibilidad de tener 2 o 3 baterías, estás más que resuelto. Por eso, ya teniendo un dron como estos que tengo y que ya entregan esa autonomía, podría ser un factor relevante para no comprar un dron nuevo. Todo depende de qué dron tengas o qué tan antiguo es tu dron. La segunda carencia de un dron antiguo es la señal de transmisión. Los drones recientes han mejorado una barbaridad con la calidad y robustez de esta señal, lo que conlleva a tener un nuevo dron para tener esa seguridad en el vuelo, como lo son el OcuSync 3.0 de DJI, el Sinclair 3.0 de la Hubsan, el Rocklink de la FIMI y el Skylink de Autel. En general, estas señales de transmisión nos puede garantizar una calidad de imagen de 1080 Full HD a prueba de fallas de conexión y con latencias casi prácticamente nulas. Pero aquí mantengo una postura un poco renuente, porque las señales de transmisión más antiguas no son tan malas en la realidad con una imagen de 720 HD, y las distancias cortas nos va muy bien. Así que puede como no puede ser un factor para tener un dron nuevo con la última versión. Y la tercera carencia de un dron antiguo es la cámara. Y aquí podrá dar dudas, porque en mi punto de vista los drones más comerciales como DJI, Autel, Hubsan, FIMI ya mucho tiempo vienen con 4K a 30 FPS, lo cual es una resolución súper y más que suficiente para creación de contenido en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, y hasta aún menos con 1080, 30 y 60 FPS con drones aún más antiguos. Pero no podemos olvidar que los modelos más recientes ya vienen con sensores más grandes y aperturas más abiertas y con resoluciones de 6K y 8K. Y aquí este factor de resolución tan alta, al no tenerlo, no te impedirá de crear contenido de calidad. A ver, quiero leer tu opinión cuando escribas aquí abajo en el video, porque es importante este tema, y más cuando los drones de hoy en día cada vez son más caros y nos cuesta mucho y hasta imposible en comprarlos para algunos. Tener un dispositivo que nos costó mucho dinero volando y que cualquier cosa puede pasar, hasta perder el dron, justificado o no con un Carfresh, que tendrás que pagar aún más por ello, y que a veces las condiciones de estos Carfresh son problemáticos y hasta una estafa. Pues ahora más que nunca creo, por el bien de nosotros mismos y de nuestro bolsillo, es pensar y preguntarnos, ¿vale la pena comprar un dron nuevo? Ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.